Hola, ¿cómo están? ¡Mua! Besito para todos. Los saludo hoy feliz, contenta, agradecida con Dios y con ustedes por permitirme entrar en sus vidas. Y hoy quiero leer un poco, leer aquí aprovechándome de su compañía. Y quiero leer unos apartes del libro El arte de resolver problemas, de Russell Ackoff, de la Universidad de Pensilvania. Porque me parece importante y relevante interrumpir sus vidas con este mensaje, con este video. Bueno, la humanidad ha lidiado con problemas y seguirá lidiando con problemas durante toda nuestra existencia. Y una de las cosas que nos hacen ser diferentes de los animales es cómo resolvemos nuestros problemas y cómo hemos venido avanzando en la forma en que lo hacemos. Y este libro, El arte de resolver problemas, nos enfatiza sobre la delicadeza, la creatividad a la hora de resolver problemas. Y nos trae un manual. Nos trae una serie de pasos, 6 pasos específicamente, para poder resolver, disolver los problemas o solucionar los problemas. Y nos dice, nos trae una metodología que podemos usar para llegar a soluciones de gana-gana, en el que ninguna de las dos partes pierda, o en el que ninguna de las dos partes pierda tanto como podrían perder si no lo solucionamos de manera metodológica, sin que ninguna de las dos partes se tenga que asumir una posición de sumisión frente al otro y de ceder y de rendirse. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención es: no empiece analizando el problema desde la carencia. Es decir, si el problema que tengo es en mi conjunto, por ejemplo, en un área residencial, que no se respeta el aseo en las áreas comunes por parte, por ejemplo, de dueños de mascotas, que se dejan desechos, que no se hace la adecuada limpieza, que no hay sanciones para las personas que dejan los desechos de mascotas o que dejan, por ejemplo, las basuras en sitios inadecuados o que lanzan las basuras en las áreas comunes, etcétera. Sino que debemos abordar el problema es cómo idealizamos que se viva una situación adecuada de convivencia frente a eso en nuestro conjunto residencial. Entonces, ¿cómo sería el ideal? Idealicemos. No, el ideal sería que los dueños de mascotas recojan sus desechos, que tengan un sitio donde disponer adecuadamente de esos desechos, que se tengan unos cronogramas, unos horarios de aseo permanente para mantener el ambiente limpio, higiénico. O sea, ¿cómo sería el ideal? No enfrascarnos en lo que no tenemos, sino cómo sería el ideal para poder mirar el problema de manera distinta. Eso me llamó la atención. Por eso el libro se llama El arte de resolver problemas, porque trata la resolución de problemas de una manera estética, bella, que evita la confrontación de manera agresiva. Resolver un problema siempre es algo que nos pone emocionales, que nos pone nerviosos, que nos trae cierta ansiedad, cierta angustia. Y para mermarle a esa angustia, este libro nos trae 3 pasos y yo me voy a permitir leérselos, por eso dije voy a leer. Y es un libro que de hecho es muy corto, 60 páginas, creo, 67 páginas, pero toca volverlo a repetir, toca volverlo a leer. Entonces, el primer paso para resolver un conflicto, dice acá, es: cada partícipe debe escuchar al otro
y expresar sus puntos de vista hasta que él sienta que puede formular la posición del otro participante de manera tal que sea aceptable. Mire esto tan interesante. Luego cada uno de los participantes trata de hacer lo mismo. Si el esfuerzo de cada participante es inaceptable para el otro, la discusión continúa hasta que ambos tengan éxito. Primero, escuchar. Cada participante debe escuchar al otro, expresar sus puntos de vista, hasta que él sienta que puede formular la posición del otro participante de manera aceptable. Es decir, vamos a sentarnos las dos partes, a escuchar lo que dice la otra parte, y luego yo voy a tener que formular la posición de la persona con la que estoy en controversia, yo, para asegurarme de que yo estoy entendiendo al otro. Mire esto tan bello. Sí, porque damos por hecho, y más adelante nos hablan mucho de que damos por hecho que la posición del otro es irracional y es inaceptable. Pero por eso primero tenemos que escuchar, y este primer paso se va a repetir hasta que el otro diga sí, efectivamente lo que estás expresando es la posición que yo traje, me has logrado entender. Y para eso también tenemos que de una vez irnos desbloqueando, no es que lo que usted me está pidiendo es inaudito, es irracional, no. Por eso nos obliga el primer paso a escuchar la posición del otro y a luego nosotros expresar esa posición del otro de manera satisfactoria. El punto número 2 es, una vez que cada participante pueda establecer la posición de su oponente, a satisfacción de su oponente, cada uno de ellos debe formular las condiciones morales o verdaderas bajo las cuales él cree que sería válida la posición de su oponente. Mire esto tan bello, ¿sí? No es dar por hecho que lo que usted está pidiendo es una locura, no. Una vez que ya entendimos la posición de nuestro oponente, de nuestra parte opositora, y que la pudimos expresar, también tenemos que buscarle la justificación moral de por qué esa persona me está planteando esa posición y por qué está en controversia conmigo. Avanzamos un poco más en entender al otro. Y si por así decirlo, sería pues una manera de decirme, de ponerme en la posición del otro, pero no tanto es ponerme, sino es hallar las razones por las cuales él está pidiendo lo que pide y por qué él está en conflicto, o lo que él necesita está en conflicto con lo que yo necesito. Punto número 3. Una vez se ha llegado a un acuerdo acerca de las condiciones disolventes, cada participante debe formular su propio concepto que tiene para poder determinar las condiciones reales. Mire eso tan bello. Hay que profundizar en el libro. Luego de cada punto viene la explicación de cómo se haría. Cuarto, una vez se ha llegado a un acuerdo respecto a cómo es establecer las condiciones pertinentes, los oponentes deben tratar de determinar cuáles son en realidad esas condiciones. Para resolver un problema, pues también necesitamos unos medios. Es probable que los hechos pertinentes concilien el problema. Si dicha determinación no es posible ni practicable, los participantes pueden pasar al siguiente paso. Quinto punto. Debe prepararse una matriz de arrepentimiento, en la que las diferentes posiciones en el debate formen los renglones y las condiciones justificantes que formen las columnas. Trae un formato que uno diligencia para poder llegar a estos puntos. Luego de que cada uno de los oponentes decide independientemente cuál de los dos errores es posible, de los dos errores posibles,
cree que sea el más grave. Si los oponentes están de acuerdo, deben aceptar aquella posición que se asocie con el error menos grave. Si no se ponen de acuerdo, este será un problema que debe reiniciar el primer paso. O sea, esto es una metodología que obliga a sentarse a las dos partes para poder determinar cuáles son en realidad esos puntos de discordia. Y nos dice el libro, el procedimiento aquí descrito requiere de un mayor control de la discusión de un problema del que generalmente los oponentes ejercen por sí mismos. Uno se concentra mucho en lo que uno necesita o en la situación que le está generando a uno una incomodidad, pero estructurar realmente qué es lo que quiero, y no sé si se han dado cuenta, qué es lo que quiero que suceda para que yo pueda obtener lo que necesito. No sé si se han dado cuenta, sucede a nivel nacional, a la hora del té que le dicen a uno, bueno, ¿y cómo quiere solucionar esto? Entonces uno no da ninguna explicación, uno no da ninguna solución. Sí, bueno, también uno tiene que plantear el problema y también una posible, probable solución. Y esta metodología me parece encantadora. Luego de ello, pues trae un resumen maravilloso en el que nos dice: sugiero que se busque la comprensión de los objetivos de los otros al suponer que el comportamiento es racional. No desechemos las posiciones que van en contravía de las de nosotros, diciendo, no, es que usted lo que me pide es absurdo, es ridículo, no tiene validez. No, hay que partir de suponer que el comportamiento del otro es racional, por más irracional que a uno le parezca en el momento. Es encontrar por qué el otro está pidiendo lo que está pidiendo, porque si partimos de la base de que usted es un bruto, por ejemplo, cuando hablamos de política, que a veces nos expresamos los unos de los otros dependiendo de las vertientes políticas o del político al que uno le cause más simpatía. Entonces uno dice, no, es que estos que siguen a tal son una manada de X. Y uno dice, pero ¿por qué tengo que partir de la base de que todo lo que ellos digan es irracional? No, hay que ponerse en la situación, por más que en el momento a uno no le parezca, de lo que el otro dice, de alguna manera es racional, para poder sentarnos a una mesa y llegar a un consenso que nos ayude a solucionar un problema, porque yo no me puedo sentar a una mesa pensando que a resolver un problema pensando que la posición del otro es absolutamente inadmisible. El suponer irracional en otros, un comportamiento irracionalidad en otros, impide comprender no solamente su actuar, sino también nuestro propio actuar. ¿Sí? O sea, se nos devuelve. Y oculta nuestra propia irracionalidad. Miren lo bello de esto. Si nosotros creemos que lo que el otro piensa y lo que el otro plantea es absolutamente irracional, estamos siendo irracionales nosotros. Las diferencias de objetivos entre los interesados y el que toma las decisiones puede generar un conflicto, estado en el que el logro del objetivo de una de las partes conduce a la negación de los objetivos de la otra. Se investigaron entonces 3 maneras de abordar los conflictos: la solución, la resolución y la disolución. Les recomiendo léanse este libro para entender en qué consisten cada una de estas formas de abordar el conflicto. Una forma de solucionarlo cuando se considera que el conflicto está solucionado, que a veces no es tan duradera. La resolución, cuando las partes se reparten pérdidas y ganancias, ganancias y pérdidas, sí, efectivamente, y unas ceden para obtener cosas, pero de todas maneras pierden algo, pero terminan solucionando el conflicto a través de la resolución. Y la disolución, que es a donde deberíamos llegar siempre, es que ninguna
de las partes pierde, pero para ello tenemos que aplicar el método que está aquí. Para que ninguna de las partes pierda, entonces tenemos que ponernos en realidad en posición de entender de manera racional lo que el otro pide, ponernos en realidad a mirar si es que el conflicto está en el método o en el cómo de lo que el otro pide y tratar de disolver el conflicto para que cada uno obtenga lo que quiere sin perder. Solucionar un conflicto es aceptar, entonces aquí viene una breve definición, entonces recordemos que las formas de terminar el conflicto, solución, resolución y disolución. Entonces, solucionar un conflicto es aceptar la situación y hallar lo mejor que se pueda hacer con ella. Resolver un problema, ya la segunda, es aceptar la situación y encontrar una distribución de ganancias y pérdidas entre los oponentes por la que están dispuestos a conformarse. Resolver un problema, pues uno se conforma y acepta algunas cosas y gana otras. Normalmente se llega a resoluciones por medio de alguna forma de negociación. Disolver un conflicto significa cambiar la situación de manera tal que se elimine el conflicto, lo que se puede efectuar con el cambio del ambiente o de los oponentes. El ambiente se puede cambiar para separar los oponentes, eliminar su acción recíproca, desaparecer la escasez que es origen del conflicto o cambiar los objetivos que se les impone desde arriba. Porque también a veces entramos en conflictos que no salieron de nosotros mismos, sino que fueron impuestos por externos. Un externo, un tercero, nos puso en esta situación. Y de veras que, en serio, este libro es una maravilla, no solo para aplicarlo a nivel empresarial, sino también a nivel personal, a nivel familiar. No es un libro largo, es un libro de 67 páginas y trae lo que ellos denominan fábulas. Sí, efectivamente trae unos cuentos, unas historias con obviamente los nombres cambiados de situaciones de la vida cotidiana que se pueden resolver y nos muestra la forma o los errores que se cometieron al momento de resolver los problemas. Además, un conflicto se puede disolver al cambiar las selecciones que los oponentes hagan de los medios y de los fines. Como les decía, a veces uno se sienta o siente que tiene un conflicto con otro y en realidad no ha comprendido o ha estructurado bien cuál es la razón de su malestar, de su inquietud. Si es realmente lo que está haciendo, las consecuencias, o es el cómo lo está haciendo. Entonces, esta metodología que nos trae este libro, pues nos ayuda a esclarecer todas estas situaciones. Tales cambios pueden disolver un conflicto sin pérdidas para las partes interesadas y posiblemente con ganancias para ambos. Y esto es cuando llegamos a disolver efectivamente el conflicto. Se consideró el uso de la idealización y la persuasión como formas de producir dichos cambios. En relación con esto se presentó un procedimiento formal de debates que pueda cambiar las opiniones y valores. Y nos resalta esto entonces la importancia de poder verbalizar cuál es la posición de la persona que está en controversia conmigo. Es decir, si yo, Jética Hernández, estoy en controversia, por ejemplo, con Antonio Muñoz, que está acá, yo debo escuchar a Antonio y luego verbalizar cuál es esa inconformidad que Antonio está teniendo conmigo y expresarla de manera tal que Antonio diga, sí, efectivamente, eso es lo que me está incomodando. Ese es el punto de partida. Y nos habla y nos hace énfasis en los debates. Entonces yo
No es la típica posición de ponerme en los zapatos de los demás, sino es que es en realidad verbalizar de manera adecuada, que el oponente se sienta satisfecho, verbalizar de manera adecuada cuál es su inconformidad y encontrar las razones morales. No partir de la base que ese Antonio es un irracional, sino encontrar las razones morales de su inconformidad. Luego ya para terminar, nos dicen, puede que haya conflictos que no se puedan resolver o disolver sin el uso de la fuerza, porque la humanidad, ahí tenemos miles de ejemplos, que algunos o muchos, desafortunadamente, de los conflictos los resolvemos con la fuerza, pero nadie ha demostrado que obligatoriamente esos conflictos que hemos resuelto de esa manera tenían que resolverse de esa manera. Por lo tanto, los intentos para disolver o resolver los conflictos no se deben rechazar de manera tan ligera. Hay que intentar siempre resolver los conflictos antes de llegar o recurrir a las vías de hecho o a la fuerza. Tratar un conflicto como si fuera imposible de disolverlo o resolverlo es comprometerse en una profecía que, si se realiza a sí misma, perjudica a todos. Este es un precio caro de demostrar que uno tiene la razón. Utilizando la fuerza, hacemos más desgaste de energía, más desgaste de recursos, más incluso, obviamente, pérdida hasta de vidas humanas, cuando hablamos, por ejemplo, de conflictos internos de países, de guerras entre países, etc. O sea, es decir, no agotar estos recursos de solución de conflictos, pues el precio es mucho mayor. Solo para poder decir que yo tengo la razón. Y decir que yo tengo la razón cuando gano por la fuerza, en su mayoría de veces la historia nos lo ha demostrado, que existen muchas probabilidades de que así yo gane el conflicto a través de la fuerza, probablemente yo sea el que esté equivocado. Cuando gano por la fuerza, se corre ese riesgo de que el que gane es el que esté equivocado. ¿Y para qué? Para que todo ese desgaste y todo ese despliegue de fuerza y de pérdida de recursos. Y normalmente, históricamente hemos visto que luego el conflicto vuelve a aparecer o a renacer, porque en realidad no se solucionó las partes. Una de las partes por lo menos no quedó conforme con la solución. Entonces, esto es lo que quería transmitir el día de hoy. Voy a buscar más libros de este autor que me parecieron espectaculares, las fábulas de Yakov, el arte de resolver problemas. Espectacular, con todas las situaciones y coyunturas que estamos viviendo siempre, hoy y siempre. La humanidad siempre está resolviendo problemas, y con toda esa coyuntura que está viviendo nuestro país, con distintas situaciones políticas que nos apremian, que son importantes en el debate de sociedad, reforma de la salud, reforma pensional, y vemos cómo los que nos representan pues son el reflejo de lo que es Colombia, como los que nos representan, por ejemplo, allá en el Congreso de la República, los vemos discutir, los vemos hacer unos debates de manera aireada y sofocada y errática sobre sus puntos de vista, que en realidad no aportan, en muchas de las ocasiones, no aportan nunca ninguna solución. Parece que en la forma de resolver nuestros problemas tenemos que avanzar mucho, porque si las personas que nos representan allá en el Congreso de la República se portan y se comportan de esa manera, se agreden
exponen sus opiniones y sus puntos de vista siempre de manera un tanto destructiva y sin aportar soluciones, y de manera, como nos dice este libro, de manera mirando hacia el pasado. Uno no puede solucionar mirando hacia el pasado. Eso es algo que me queda mucho de este libro. Uno tiene que idealizar esa capacidad de, bueno, ¿y cómo sería? ¿Cómo sería una reforma de la salud ideal? Ideal. Escuchar a las partes, a las distintas partes y escucharles, por ejemplo, ¿cómo sería un sistema de salud ideal? No partamos de lo que no tenemos en el sistema de salud, sino cómo lo queremos tener, cómo lo queremos tener. Y escuchando a todas las partes de cómo queremos tener un sistema de salud ideal para cada uno de ellos, partir de ahí para, en la medida de lo posible, llegar a un consenso donde queden plasmadas unas normas y una reglamentación, una regulación que nos pueda llevar, por ejemplo, a un sistema de salud ideal que recoja los ideales de cada una de las partes. Pero no podemos seguir resolviendo problemas mirando hacia el pasado y diciendo lo que no tenemos. Me encantó esto de este libro, lo mismo con las otras situaciones del país, reforma pensional, no partiendo de la base de lo que no tenemos, sino cómo vamos a hacer una norma, entonces cómo lo queremos, cómo lo idealizamos desde los distintos sectores. Entonces se los recomiendo, leamos este libro. Siempre que uno lee algo, yo por ejemplo, se los confieso, es un libro que me lo voy a repetir y no suelo volver y leer un libro, pero es que este es un manual. El arte de resolver problemas es un manual. Y como tal, uno tiene que volverse diestro y practicarlo. Entonces primero me toca como básicamente hasta memorizarlo, porque se vuelve como una metodología y uno no debe como improvisar en asuntos cuando son tan serios como, por ejemplo, estos debates que se dan en el Congreso. Pienso que las personas que están allí deberían ser expertas en el arte de resolver problemas. Expertas, o por lo menos tener un gran interés en formarse para resolver problemas, porque en realidad los tenemos a ellos allá sentados. Es para eso, para sentarse y resolver problemas. Y no podemos seguir teniendo este tipo de discusiones de este nivel y de esta forma tan poco bella y tan poco estética de abordar problemas tan importantes para la sociedad. De hecho, incluso se llega a la vulgaridad en el Congreso, se llega al maltrato, a la agresión en el Congreso, y los colombianos no necesitamos eso. Los colombianos necesitamos que ellos sean capaces de resolver problemas. ¡Mua! Besito para todos, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden darle like, recuerden compartir y unirse a mi grupo de Facebook de la Fundación Humanos. ¡Mua! Chao.